¿Y si te revelara que tus decretos más poderosos fallan no por falta de creencia, sino por un equívoco crucial en cómo te comunicas con las fuerzas universales? Hay una idea extendida de que manifestar requiere únicamente repetir frases optimistas sin cesar, pero millones lo practican diariamente y terminan aún más decepcionados, observando cómo sus dificultades, lejos de esfumarse, parecen intensificarse. Nos han condicionado a batallar, a imponer el optimismo, a imaginar con intensidad. Pero una de las más brillantes instructoras espirituales del siglo pasado, Florence Scovel Shinn, reveló algo revolucionario. Ella comprendió que la mente racional, con su análisis y temores, es la vigilante que sabotea nuestras intenciones. Mientras proclamas, «Soy próspero», tu mente te confronta. Observa tu realidad financiera. Pero Florence dominaba un secreto. Una palabra que no genera debate. Una palabra raíz que funciona como una clave universal, evadiendo al guardián de la incredulidad y liberando las compuertas de la mente suprema para que el prodigio se materialice a veces en cuestión de momentos. En este contenido no solo descubrirás esa palabra, conocerás la historia verídica de un hombre que estaba a un día de perderlo todo. ¿Y cómo, utilizando este simple vocablo, activó una respuesta tan exacta e improbable que contradijo toda razón? Si estás preparado para abandonar la lucha y dominar el arte de recibir, suscríbete y activa la campana, porque la enseñanza que vas a descubrir no está en los manuales de desarrollo personal convencionales. El obstáculo esencial se encuentra en la naturaleza dual del lenguaje. Por cada afirmación que intentamos establecer, la mente subconsciente reconoce su contrario exacto y lo exhibe como evidencia. Si pronuncias, «tengo riqueza», la mente convoca la imagen de la escasez. Si proclamas, «estoy en perfecta salud», el registro de la dolencia surge para contradecirte. Es un enfrentamiento de voluntades que drena nuestra fuerza vital y anula nuestra intención. Florence Scovel Shinn, en su profunda comprensión del funcionamiento de los principios cósmicos, entendió que debía existir un método de dialogar con la fuente que no provocara esta oposición. Requería una palabra que la mente analítica no pudiera cuestionar. Un término tan puro y completo que careciera de antónimo. Una palabra que al ser articulada no creara un conflicto interno, sino una aceptación automática. Esta palabra núcleo no era un invento suyo, sino un redescubrimiento de un fundamento espiritual ancestral. Es una palabra que neutraliza al intelecto y se dirige directamente al ser superior, al poder celestial que habita en cada individuo. Su propósito es silenciar la interferencia de la duda y actuar como un puente inmediato hacia el campo de las posibilidades ilimitadas, donde las respuestas ya están presentes y solo aguardan ser reclamadas. Para comprender auténticamente su potencia, no es suficiente con la teoría. Debemos trasladarnos al instante preciso en que un hombre llamado Arthur se hallaba al filo del precipicio. Su relato es la evidencia irrefutable de que un solo vocablo usado con la intención apropiada puede reconfigurar la realidad física en un instante. La crisis de Arthur no inició con un estallido, sino con el deslizamiento silencioso de un sobre bajo su puerta. Era una tarde gris de otoño, y el documento se sentía helado y pesado entre sus dedos, como si portara el peso de toda su derrota. No era una correspondencia, era un veredicto, un texto legal, despersonalizado y despiadado que le comunicaba lo que su alma ya reconocía. Las palabras impresas en tinta negra y terminante eran inequívocas. Notificación definitiva de desahucio. La legislación le concedía un último margen, un período de clemencia que ahora había vencido completamente. Tenía precisamente 24 horas para liquidar la totalidad del adeudo o desocupar la vivienda. No existía recurso posible. No había más extensiones. El aparato impersonal de la justicia se había activado. Esta circunstancia era la culminación de meses de una lenta y dolorosa decadencia. Su modesto emprendimiento de importaciones, en otro tiempo lleno de potencial, se había colapsado por una inversión equivocada y una transformación del mercado. Sus ahorros,
que había reunido con tanto sacrificio durante años, se habían evaporado como el rocío bajo el sol, consumidos para cubrir brechas en una embarcación que inexorablemente se sumergía. Ahora permanecía solo en un apartamento que pronto dejaría de pertenecer a su vida, confrontando la humillación y el terror. La metrópoli de Nueva York, con sus millones de luces y ofrecimientos, se percibía como una bestia de acero y vidrio, indiferente a su agonía. El cronómetro había comenzado su conteo descendente y cada segundo era un golpe en el clavo de su desesperación. Arthur no era un hombre indolente ni descuidado. Era fundamentalmente un buen hombre que había actuado según las normas. Se había esforzado, había sido íntegro en sus negocios y había preservado la esperanza durante largo tiempo. Pero ahora esa esperanza se había fracturado bajo la presión constante de la privación. Se sentía como si el cosmos lo hubiera señalado y le hubiera denegado el acceso a la corriente de la prosperidad, que parecía fluir tan naturalmente para otros. En la soledad de sus noches, había experimentado todo lo que los textos prometían. Recitaba declaraciones de abundancia mientras el eco de sus obligaciones resonaba en su mente. Intentaba visualizar la opulencia, pero la imagen nítida del aviso de desahucio se sobreponía a cualquier fantasía. Se sentía como un farsante, pronunciando palabras de confianza que su realidad desmentía con una brutalidad demoledora. Recordaba una versión previa de sí mismo, un hombre más joven, repleto de optimismo, que confiaba firmemente que el trabajo y la buena intención eran suficientes para edificar una vida próspera. ¿Dónde se había ido ese hombre? ¿En qué instante el sendero se había desviado tanto? La pregunta lo torturaba, dejándolo con una profunda sensación de traición, como si las leyes del triunfo le hubieran sido retiradas sin advertencia. Había agotado todas las vías racionales. Había solicitado apoyo a los escasos amigos que le quedaban solo para recibir miradas de lástima y recursos inexistentes. La institución bancaria le había cerrado las puertas hacía largo tiempo. Humanamente no quedaba ninguna salida visible. Estaba de pie al borde de un abismo financiero, y el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. La verdadera prisión de Arthur no eran sus circunstancias, sino su propia conciencia, su cerebro. Entrenado para analizar y resolver problemas de manera racional, ahora operaba en su contra. Se había transformado en una calculadora incesante de obligaciones, en un proyector de escenarios devastadores. Los hechos eran la única realidad que podía percibir. No existía capital en su cuenta, no había propuestas de empleo y el tiempo se consumía. Florence Scovel Sheen tenía una expresión para este estado mental: el razonamiento carnal. Es la mente que opera exclusivamente fundamentada en la evidencia de los 5 sentidos en el mundo de las apariencias. Ella instruía que esta mente es incapaz de generar un prodigio, porque un prodigio, por definición, es un efecto cuya causa no se localiza en el plano visible y lógico. Es el resultado de una ley suprema. Las súplicas de Arthur estaban contaminadas por esta lógica. Solicitaba asistencia divina con una fracción de su ser, mientras otra fracción, la analítica, le murmuraba inmediatamente que era inútil. «Requiero los fondos para mañana», imploraba. «Pero, ¿de qué fuente podrían provenir?», replicaba su intelecto. Esta contradicción interna transmitía una señal vibratoria confusa al cosmos, una de anhelo cancelado por la incredulidad. Su batalla es un reflejo de la condición humana. Se nos instruye a confiar en lo que podemos ver, palpar y cuantificar. Pero las más grandes transformaciones provienen de un lugar que la lógica no puede penetrar. Arthur estaba atrapado en la jaula de lo tangible, sin saber que la llave para escapar no se encontraba en un plan ingenioso, sino en la rendición de su necesidad de comprenderlo todo. Fue en su hora más sombría, cuando la rendición total parecía inminente, que un recuerdo distante emergió en la mente de Arthur. El nombre de una mujer, Florence Scovel Sheen, mencionado meses atrás por un antiguo compañero de negocios. Lo había descrito no como una gurú, sino como una practicante de la verdad que instruía a las personas cómo hacer que las leyes invisibles del cosmos trabajaran a su beneficio.
En el vibrante Nueva York de la época, Florence no era una figura de los grandes encabezados. Su reputación se movía de boca en boca en los susurros de aquellos que habían experimentado transformaciones inexplicables. No se acudía a ella en búsqueda de consuelo pasivo, sino para recibir instrucciones claras y directas. Su consulta era un taller espiritual donde se reparaban existencias rotas con herramientas metafísicas, con el aviso de desahucio en el bolsillo como un recordatorio constante de su fracaso. Arthur tomó una decisión que su mente lógica consideraba absurda. Usó las últimas monedas que le quedaban no para alimento, sino para un trayecto en tranvía hacia la dirección que había localizado. Fue un acto de confianza ciega, un abandono total de la razón en favor de una posibilidad remota y desconocida. Mientras caminaba por la calle hacia el edificio de Florence, cada paso se sentía pesado. No albergaba un optimismo vibrante, sino la calma vacía del que ya no tiene nada que perder. Este viaje no era hacia una simple cita. Era una peregrinación desde el mundo de los problemas visibles hacia el consultorio de una mujer que prometía el dominio sobre lo invisible. El estudio de Florence Scovel Shinn no era ostentoso. Era un espacio sereno donde la atmósfera misma parecía cargada de una quieta certeza. Arthur, sentado frente a ella, relató su historia con la voz quebrada de un hombre derrotado. Describió la deuda, el emprendimiento fallido y el inminente desahucio. Esperaba compasión, tal vez algunas palabras de aliento. En cambio, recibió un diagnóstico tan preciso como el de un cirujano. Florence escuchó atentamente no solo las palabras de Arthur, sino la vibración detrás de ellas. Vio más allá del problema financiero y percibió la raíz espiritual de la discordia. Cuando él terminó, ella no se centró en la falta de fondos. En cambio, le hizo ver que su verdadero problema era una guerra civil que se libraba dentro de su propia conciencia. Su deseo de abundancia estaba siendo aniquilado por una convicción profundamente arraigada en la carencia. Fue entonces cuando Florence le explicó que el cosmos no responde a nuestras súplicas, sino al estado de nuestra conciencia. Le hizo entender que sus afirmaciones eran como semillas arrojadas sobre un terreno rocoso de duda y temor. Cada vez que afirmaba, «soy próspero», su subconsciente, alimentado por años de preocupación, respondía con un rotundo, «no lo eres». Y esa era la vibración dominante que el universo estaba reflejando. Arthur se dio cuenta de que había estado tratando de pintar una nueva imagen sobre un lienzo sucio. Había estado luchando contra su propia mente, intentando forzar una convicción que no sentía. Florence no le ofreció una solución mágica externa, sino que le indicó que la única batalla que necesitaba ganar era la que tenía lugar entre sus propios pensamientos. Florence procedió a iluminar la razón de este autosabotaje. Le explicó a Arthur que la mente subconsciente es la guardiana de nuestras convicciones más profundas, formadas a lo largo de nuestra existencia. Su función principal es mantenernos a salvo dentro de los límites de lo que considera normal o realista, basándose en experiencias pasadas. Para la mente de Arthur, la batalla y la escasez se habían convertido en la norma. La abundancia, por lo tanto, era percibida por su subconsciente como un territorio desconocido y peligroso. Afirmar una prosperidad que no había experimentado era como intentar decirle a un perro guardián que un extraño es en realidad un amigo. El instinto del guardián es ladrar, es resistirse, es proteger el territorio conocido, incluso si ese territorio es un estado de sufrimiento. Florence le enseñó que esta resistencia no era maliciosa, sino un mecanismo de protección descalibrado. La mente lógica interviene exigiendo pruebas. ¿Dónde están los recursos? ¿Cómo llegarán? Al no encontrar respuestas lógicas, clasifica la afirmación como una fantasía, una mentira, y redobla sus esfuerzos para traer a la conciencia de vuelta a la realidad de la carencia, que es su zona de confort. Este concepto fue una revelación para Arthur. Comprendió que no estaba luchando contra una fuerza externa maligna, sino contra su propio sistema de seguridad interno. El enemigo no era la falta de oportunidades, sino la programación de su propia mente que rechazaba la ayuda antes de que pudiera llegar.
El primer paso para su prodigio no era encontrar capital, sino encontrar una manera de calmar a su guardián interior. A continuación, Florence le reveló a Arthur una de las leyes espirituales más sutiles y poderosas, la ley de la no resistencia. Le explicó que cualquier cosa contra la que luchamos mentalmente la fortalecemos. Al esforzarse por creer en la abundancia, en realidad estaba poniendo toda su energía en la lucha misma, enfocándose en la batalla contra la duda en lugar de en el resultado deseado. El esfuerzo mental, le enseñó, es una señal de duda. Cuando estamos verdaderamente alineados con la confianza, no hay esfuerzo, hay una calma y una certeza. La tensión que Arthur sentía al afirmar era una indicación clara de que estaba operando desde el plano del ego, tratando de forzar un resultado en lugar de permitirlo desde el plano del espíritu. Florence utilizó una metáfora poderosa. Le dijo que imaginar su deseo era como plantar una semilla. El esfuerzo mental es como desenterrar la semilla cada 5 minutos para ver si está creciendo. No solo es inútil, sino que interrumpe el proceso natural de gestación. La verdadera confianza consiste en plantar la semilla, regarla con una expectativa gozosa y luego dejar que la inteligencia invisible de la tierra haga su trabajo. Arthur entendió que todo su enfoque había sido erróneo. Había tratado la manifestación como un acto de conquista, una batalla que debía ganar con la fuerza de su voluntad. Florence le estaba mostrando un camino diferente, el camino de la rendición, la aceptación y la confianza. Un camino donde el poder no residía en el esfuerzo, sino en la liberación de toda resistencia al bien que ya era suyo por derecho divino. Con el fundamento teórico establecido, había llegado el momento de la instrucción práctica. Florence se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz adquirió un tono de revelación sagrada. Le dijo a Arthur que para eludir la resistencia de su mente lógica y silenciar la guerra interior, necesitaba una palabra que su intelecto no pudiera analizar, debatir o negar. Le explicó que esta palabra no era una afirmación compuesta como «el dinero viene a mí». Esas frases invitaban al debate. En cambio, le presentaría una palabra que representaba el resultado final, la condición cumplida, una palabra que encapsulaba la esencia misma de la solución divina, sin describir su forma. Una palabra que actuaba como un comando directo a la mente subconsciente universal. La palabra, le reveló Florence, era inexpugnable. No era una palabra que Arthur usara en su vida diaria. Su mente no tenía una asociación negativa o un opuesto lógico para ella. No podía argumentar en su contra. ¿Qué significaba exactamente en este contexto? Florence se lo aclaró. Significaba una posición o una fortaleza que no puede ser conquistada, derrotada ni tomada por la fuerza. Era la declaración de una victoria espiritual absoluta e innegociable. Florence le explicó a Arthur la profunda ciencia espiritual que hacía que esta palabra fuera tan efectiva. La palabra inexpugnable, cuando se aplicaba a una situación, no describía el problema ni la solución, sino que declaraba el estado final de la intervención divina. Era una forma de decirle al universo, mi confianza y mi bien están en una fortaleza divina y ninguna fuerza del mundo de las apariencias puede penetrarla. Al usar una palabra tan abstracta y poderosa, Arthur no le daba a su mente lógica ningún detalle concreto al que aferrarse para generar duda. Si hubiera afirmado, recibiré el capital mañana, su mente habría preguntado, ¿cómo? Pero al declarar su situación financiera como inexpugnable, estaba elevando el problema por encima del plano de los cómos y entregándolo al poder infinito que no necesita caminos visibles. Esta técnica es una forma avanzada de lo que Florence llamaba hablar la palabra. No es una simple petición, sino un decreto. Es alinear la conciencia humana con la conciencia de Dios, que solo conoce la perfección, la totalidad y la victoria. La palabra actúa como una frecuencia vibratoria que disuelve la energía del miedo y la reemplaza con la energía de la certeza absoluta. Florence le aseguró que el poder no estaba en el sonido de la palabra en sí, sino en la comprensión y la confianza con la que se pronunciaba.
era un ancla para su conciencia, un punto focal para mantener su mente fija en la verdad espiritual, mientras la tormenta de la realidad material rugía a su alrededor. Era su arma secreta para la batalla que se libraría en las siguientes 24 horas. Florence no dejó a Arthur solo con la palabra. Le dio un protocolo exacto, un ritual de confianza para las horas críticas que tenía por delante. La instrucción era simple, pero requería una disciplina mental absoluta. Le dijo que regresara a su apartamento, a ese mismo lugar que representaba su estrés y su temor, y lo transformara en un santuario de confianza. Primero le indicó que escribiera la palabra inexpugnable en un trozo de papel, no como una afirmación larga, sino la palabra sola en mayúsculas. Debía colocar ese papel en un lugar donde pudiera verlo constantemente. Esto no era un acto de superstición, sino una herramienta para reenfocar su mente cada vez que la ola de pánico intentara regresar y ahogarlo. Luego, la instrucción principal: cada vez que el pensamiento del desahucio, la falta de capital o la desesperanza apareciera en su mente, no debía combatirlo. No debía discutir con él ni tratar de forzar un pensamiento positivo. Simplemente debía mirar la palabra o invocarla en su mente y decir con calma, pero con firmeza: mi mundo y mis asuntos son inexpugnables. Finalmente, Florence le dio el mandato más difícil de todos. Le dijo que después de hacer esto debía actuar con normalidad, preparar su cena, leer un libro, hacer las tareas cotidianas como si la victoria ya estuviera asegurada. Este acto de confianza activa era la prueba final, la demostración al universo de que su certeza no dependía de la evidencia externa, sino de una convicción interna inquebrantable. El viaje en tranvía de regreso fue profundamente diferente. Arthur sostenía en su mente no un plan de negocios, sino una sola palabra. El mundo exterior no había cambiado. Los rostros en la calle seguían siendo indiferentes. El cielo seguía siendo del mismo gris plomizo, pero algo dentro de él había comenzado a cambiar. No era una euforia desbordante, sino una silenciosa y extraña calma. Al entrar en su apartamento, el aviso de desahucio todavía estaba sobre la mesa, un embajador silencioso de la realidad material. Por un instante, la vieja oleada de pánico amenazó con surgir. Su corazón se aceleró, y su mente comenzó a bombardearlo con las preguntas lógicas de siempre. ¿Cómo puede una palabra pagar el alquiler? ¿Es esto una locura? Pero esta vez Arthur tenía un ancla. En lugar de dejarse arrastrar por la corriente del temor, tomó un trozo de papel y con mano firme escribió la palabra que Florence le había dado: inexpugnable. La colocó directamente al lado del aviso de desahucio, creando un contraste visual asombroso. De un lado, la sentencia del mundo material. Del otro, el decreto del reino espiritual. Fue su primer acto de desafío consciente contra la tiranía de los hechos. No rompió el aviso, no lo ignoró. Simplemente colocó a su lado una verdad superior. Este simple acto marcó el inicio de su punto de inflexión, el momento en que dejó de ser una víctima de sus circunstancias y comenzó a convertirse en el co-creador de su realidad. La noche avanzaba y con ella la prueba más dura. Sentado en su sillón, Arthur intentó leer, pero las palabras del libro se desvanecían ante la voz insistente del temor en su cabeza. ¿Y si no funciona? Mañana por la mañana el propietario estará aquí. ¿Qué harás entonces? ¿Dónde dormirás? La mente lógica, el guardián de la duda, estaba lanzando su asalto más feroz. Fue entonces, en medio de esa tormenta mental, cuando Arthur puso en práctica la enseñanza de Florence por primera vez de manera consciente. No se enfrentó a los pensamientos, no argumentó. Cerró los ojos, respiró hondo y pronunció la palabra en voz alta, no como un grito, sino como una declaración serena y poderosa, inexpugnable. Sintió la vibración de la palabra en su pecho. Luego, como se le había instruido, añadió la frase completa: mi mundo y mis asuntos son inexpugnables. No trató de sentirlo de una manera específica. No forzó ninguna emoción. Simplemente declaró la verdad y dejó que la palabra hiciera su trabajo.
La respuesta no fue un destello de luz ni una revelación celestial. Fue algo mucho más sutil y profundo. El torbellino de pensamientos ansiosos no se detuvo de golpe, pero perdió su poder. Fue como si la palabra hubiera creado un escudo invisible a su alrededor. Los pensamientos de temor seguían ahí, pero ya no podían penetrar su centro. Estaban fuera, gritando tras un cristal insonorizado. Arthur continuó con este ejercicio durante toda la noche. Cada vez que una sombra de duda cruzaba su mente, la recibía con la misma palabra tranquila y firme. No era una lucha, se convirtió en un ritmo, en una meditación. La palabra dejó de ser un concepto extraño para convertirse en parte de su propia energía. Estaba tejiendo un campo de fuerza vibratorio a su alrededor. Poco a poco ocurrió el verdadero prodigio interior, el que siempre precede al prodigio exterior. La ansiedad desesperada que lo había consumido durante semanas comenzó a disolverse. En su lugar se instaló una profunda sensación de paz. No era la paz de alguien que tiene la solución en sus manos, sino la paz de alguien que ha entregado por completo el problema a un poder infinitamente más grande. Dejó de preocuparse por el cómo. La pregunta, que había sido el centro de su tormento, simplemente se volvió irrelevante. Su única tarea era mantener su conciencia anclada en la verdad de que su situación era inexpugnable. El resto no era asunto suyo. Esta liberación del peso de tener que resolverlo todo por sí mismo fue la rendición que Florence sabía que era esencial. Por primera vez en meses, Arthur durmió. No fue un sueño agitado y lleno de pesadillas, sino un descanso profundo y reparador. Su subconsciente, finalmente liberado de la tarea de luchar contra la duda y ahora impregnado con la vibración de la certeza, estaba trabajando en sintonía con la mente universal para orquestar la solución perfecta en el plano material. Arthur despertó con los primeros rayos de luz filtrándose por su ventana. Por un instante fugaz, la realidad de la situación volvió a él. Era el día del desahucio, el día final. Sin embargo, algo era radicalmente diferente. El nudo de pánico helado que había vivido en su estómago durante meses había desaparecido. En su lugar había una calma expectante, una serenidad que su mente lógica no podía comprender. No se apresuró a mirar por la ventana en busca del propietario. No revisó sus bolsillos vacíos. Siguiendo la instrucción de Florence de actuar con normalidad, se levantó, se lavó la cara y comenzó a preparar una taza de café. Cada movimiento era deliberado, tranquilo. Era el comportamiento de un hombre que, contra toda evidencia, esperaba un invitado en lugar de un verdugo. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, pero Arthur ya no sentía que el tiempo se agotaba. Había entrado en lo que Florence llamaba el tiempo de Dios. En la conciencia espiritual no hay demasiado tarde. El suministro infinito siempre llega en el momento perfecto, a menudo en el último instante posible para fortalecer la confianza de quien lo recibe. Su estado de paz era su escudo. Ya no estaba vibrando en la frecuencia del temor y la carencia, por lo que, según la ley de la atracción, el temor y la carencia ya no podían encontrarlo. Había cambiado su punto de atracción. Ahora, en el silencio de esa mañana, simplemente esperaba, observando el tablero de juego, sabiendo que una pieza invisible y poderosa estaba a punto de ser movida a su favor. A media mañana, el sonido llegó, un golpe firme y claro en la puerta. No era el golpe agresivo de un oficial de justicia, ni la impaciencia de un propietario furioso. Era un toque medido, casi cortés. El corazón de Arthur dio un único y fuerte latido, no de temor, sino de pura expectación. El momento había llegado. La prueba estaba al otro lado de esa puerta. Caminó hacia la puerta y en su mente, como un eco silencioso, resonó una última vez la palabra, inexpugnable. No era una súplica, era una afirmación de la verdad. Abrió la puerta preparado para cualquier cosa, pero anclado en su recién descubierta paz. En el umbral no estaba el propietario. En su lugar había un hombre que Arthur no reconocía, un hombre de aspecto próspero, con un traje bien cortado y una expresión amable. El hombre sonrió y preguntó por él, llamándolo por su nombre completo. Arthur, confundido pero tranquilo,
Confirmó su identidad. El extraño se presentó. Era un artista, un pintor de paisajes que había vivido en la ciudad hacía muchos años. Le explicó que durante su juventud había habitado en ese mismo apartamento. Dijo que ese lugar guardaba recuerdos muy especiales para él, ya que fue allí donde pintó las primeras obras que le trajeron éxito. Su visita, explicó, era puramente sentimental. Arthur, desconcertado, invitó al hombre a pasar. El artista entró y miró a su alrededor con una nostalgia evidente. Habló de la luz de la mañana que entraba por la ventana, de cómo le había inspirado. Contó anécdotas de su época de lucha y sueños, y Arthur escuchaba sintiendo una extraña conexión con la historia de este hombre, sin entender aún el propósito de su visita. Después de unos minutos de conversación, el artista fue al grano. Le explicó que ahora era un hombre de medios considerables y que estaba en un punto de su vida en el que quería reconectar con sus raíces y devolver algo de la buena fortuna que había recibido. Entonces miró a Arthur directamente a los ojos y le hizo la propuesta más inesperada. Le dijo que siempre había soñado con tener un pequeño estudio en la ciudad, un pied-à-terre que le sirviera de refugio inspirador en sus visitas, y que este apartamento, por su valor sentimental, era el único lugar que le interesaba. Le preguntó a Arthur sin rodeos si estaría dispuesto a cederle el contrato de alquiler y mudarse, y entonces pronunció la frase que hizo que el universo encajara en su lugar. Dijo: «Comprendo que esto es un gran trastorno, así que naturalmente estoy dispuesto a compensarle generosamente por las molestias. De hecho, le ofrezco pagarle una suma considerable para que pueda encontrar un lugar nuevo y establecerse cómodamente, si acepta hacerlo de inmediato». Arthur sintió como si el tiempo se detuviera. Apenas podía procesar la información. El hombre, este completo desconocido aparecido de la nada, le estaba ofreciendo capital para que abandonara el mismo apartamento del que iba a ser desalojado. La ironía divina era tan abrumadora que casi le hizo reír. Con una voz que luchaba por mantenerse firme, Arthur le preguntó al artista cuál era la suma que tenía en mente. El hombre mencionó una cifra. Arthur la escuchó y en su interior algo hizo clic con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. La cantidad que el artista le ofreció no era una cifra redonda y aleatoria. La suma era exactamente el total de la deuda que tenía con el propietario, más una cantidad adicional suficiente para cubrir el alquiler de varios meses en un nuevo apartamento y tener un pequeño capital para empezar de nuevo. No era un centavo más ni un centavo menos de lo que necesitaba para una solución total y completa. Era la respuesta perfecta, diseñada a medida por la inteligencia infinita. La mente divina no opera con excesos innecesarios ni se queda corta. Proporciona el suministro exacto a través de los canales más inesperados y perfectos. No había llegado un cheque anónimo por correo, ni un billete de lotería ganador. Había llegado una solución humana, lógica en su apariencia, pero milagrosa en su sincronización y precisión. El artista, deseoso de cerrar el trato rápidamente, sacó una chequera y un bolígrafo. Le explicó que si Arthur estaba de acuerdo, le daría un cheque en ese mismo instante. Arthur, en un estado de asombro sagrado, solo pudo asentir. Vio cómo el hombre escribía la fecha, su nombre y la cifra exacta que reescribiría su vida por completo. Momentos después, Arthur tenía en sus manos el cheque, un trozo de papel que era la manifestación física de una palabra pronunciada en la confianza. Era la prueba. Era la evidencia tangible de que las leyes invisibles eran tan reales como las leyes de la gravedad. Su problema no había sido resuelto en el sentido tradicional. Había sido disuelto por la intervención de una ley superior, cuando el propietario llegó una hora más tarde, con una expresión sombría y listo para ejecutar el desahucio. Se encontró con un Arthur completamente transformado. Con una calma que desarmó al propietario, Arthur le explicó la situación y le entregó un cheque por la totalidad de la deuda. La incredulidad en el rostro del propietario fue el sello final de la victoria. Arthur no solo había salvado su hogar, había ganado algo infinitamente más valioso. Había adquirido el conocimiento práctico de que no era una víctima de las circunstancias. Descubrió que dentro de él residía un poder capaz de revertir cualquier situación,
sin importar cuán desesperada pareciera, al alinear su conciencia con la verdad espiritual. Días después, Arthur regresó al estudio de Florence Scovel Sheen. Ya no era el hombre desesperado y roto que había cruzado esa puerta por primera vez. Su postura era erguida, su mirada clara. Le contó a Florence cada detalle de la asombrosa secuencia de eventos: la visita del artista, la oferta inesperada y la precisión matemática de la suma recibida. Florence escuchó con una sonrisa serena, sin mostrar sorpresa alguna. Para ella, esto no era un prodigio anómalo, sino el funcionamiento natural y predecible de la ley divina. Un milagro, enseñaba, no es una violación de la ley natural, sino la manifestación de una ley superior que anula a una inferior. La ley de la carencia había sido anulada por la ley del suministro inagotable. Ella le explicó a Arthur que el artista no había aparecido por casualidad. Él era lo que Florence denominaba un canal divino. Una vez que Arthur alineó su vibración con la confianza y la no resistencia, la mente infinita, que conoce todas las soluciones, activó a la persona, el lugar y la condición perfectos para entregarle su bien. El artista, siguiendo su propio impulso nostálgico, se convirtió en una pieza del rompecabezas divino sin siquiera saberlo. Arthur comprendió entonces la lección más profunda. Su trabajo no era encontrar al artista ni idear un plan. Su único trabajo había sido purificar su propia conciencia. Al hacerlo, se convirtió en un imán para la solución que ya estaba preparada para él en el plano invisible, esperando el momento de su receptividad para materializarse. La historia de Arthur no es simplemente un relato sobre recibir capital, es una lección magistral sobre el poder de la no resistencia y la confianza inteligente. La mayoría de nosotros, al enfrentar una crisis, hacemos lo contrario de lo que hizo Arthur. Nos tensamos, nos preocupamos, forzamos soluciones, y al hacerlo cerramos la puerta a la ayuda divina. La sabiduría que Florence Scovel Sheen nos lega es que la confianza verdadera no es un esfuerzo, sino una liberación. Es soltar las riendas del ego que cree que debe controlarlo todo y confiar en la sabiduría suprema que orquesta el cosmos. El intelecto es una herramienta maravillosa para los asuntos del mundo material, pero es completamente inadecuado para producir prodigios. La duda y el temor crean una estática vibratoria que bloquea la recepción de la guía y el suministro divinos. La palabra ancla que Arthur utilizó fue la herramienta que le permitió apagar esa estática. No eliminó las circunstancias de la noche a la mañana. Eliminó la resistencia interna a la solución, que es el único obstáculo real que alguna vez enfrentamos. El universo está en un estado constante de dar. La abundancia, la paz y las soluciones perfectas fluyen eternamente. No necesitamos crear este flujo, solo necesitamos dejar de resistirnos a él. La historia de Arthur es la prueba de que en el momento en que cesamos nuestra lucha interna, el universo se apresura a colmarnos con un bien que supera nuestras más altas expectativas. A lo largo de esta historia, hemos mencionado la palabra que lo cambió todo para Arthur. Ahora es momento de que la recibas no como un concepto en un relato, sino como una herramienta para tu propia existencia. La palabra que Florence Scovel Sheen usaba para burlar la mente lógica y anclar la conciencia en la confianza inquebrantable es inexpugnable. Repítela en tu mente. Inexpugnable. Siente su solidez. Su poder no tiene un opuesto. La mente no puede argumentar en su contra. Cuando declaras que tu salud es inexpugnable, estás afirmando que está protegida en una fortaleza divina contra toda apariencia de dolencia. Cuando declaras que tu paz es inexpugnable, la proteges del caos externo. Cuando declaras que tu suministro es inexpugnable, estás elevando tu conciencia por encima de las cifras de tu cuenta bancaria y anclándola en la verdad de la fuente infinita e inagotable. Esta palabra es tu decreto de que el bien que te corresponde por derecho divino no puede ser asaltado, disminuido ni arrebatado por ninguna circunstancia del plano humano. Úsala como Arthur la usó, no como una súplica desesperada, sino como una declaración de una verdad ya establecida en el reino del espíritu.
Conviértela en tu ancla en medio de cualquier tormenta. Escríbela. Medita en ella. Permite que su vibración disuelva la duda y te coloque en un estado de calma y expectativa gozosa, sabiendo que tu bien está seguro y en camino. Para que esta enseñanza no se quede solo en inspiración, sino que se convierta en transformación. Aquí tienes los pasos exactos para aplicar esta técnica ahora mismo. Primero, identifica el área de tu existencia donde sientes la mayor ansiedad o carencia. Puede ser tus finanzas, una relación, tu salud o tu carrera. Segundo, en lugar de afirmar lo que quieres, lo cual puede generar resistencia, simplemente declara el estado actual de esa situación como inexpugnable. Por ejemplo, si enfrentas un desafío financiero, tu declaración no es «voy a ser rico», sino «mi suministro divino es inexpugnable». Siente la diferencia. La primera es una meta futura. La segunda es una verdad presente. Tercero, cada vez que un pensamiento de temor o duda relacionado con esa situación aparezca, no lo combatas. Simplemente, de manera calmada y deliberada, repite tu declaración. Mi paz es inexpugnable. Mi salud es inexpugnable. Usa la palabra como un escudo que desvía los ataques de la negatividad sin necesidad de entrar en batalla. Finalmente, y más importante, actúa como si. Continúa con tu día con la confianza serena de que la inteligencia infinita ya está moviendo todas las piezas a tu favor. Libera la necesidad de saber cómo o cuándo. Tu única responsabilidad es mantener tu vibración anclada en la confianza, sabiendo que tu fortaleza interior es y siempre ha sido inexpugnable. La historia de Arthur y la sabiduría de Florence Scovel Shinn nos llevan a una conclusión inevitable y profundamente liberadora. El poder para cambiar nuestra realidad no reside en fuerzas externas, en la economía, en otras personas o en la suerte. Reside en el poder de nuestra propia palabra cuando es hablada desde un estado de conciencia alineado con la verdad. Tu conciencia es la única realidad. Lo que mantienes en ella con confianza y convicción debe manifestarse en tu mundo. Durante demasiado tiempo hemos permitido que el temor y la duda ocupen ese espacio sagrado. Y nuestra realidad ha reflejado esa ocupación. Hoy has recibido una llave para reclamar ese territorio. La palabra inexpugnable es más que una técnica. Es un recordatorio de tu verdadera naturaleza. Eres un ser espiritual cuya herencia es la abundancia, la alegría y la paz. Cualquier cosa que contradiga esto es simplemente una apariencia, una sombra que no tiene poder real, a menos que tú se lo des con tu temor y tu atención. No dejes que este conocimiento sea pasajero. Tómalo, aplícalo y prepárate para ver cómo las puertas se abren. Prepárate para tus propias visitas inesperadas, para tus propias soluciones divinas. El mismo poder que obró para Arthur hace casi un siglo está disponible para ti aquí y ahora. Úsalo y reclama el magnífico destino que te espera. Recuerda, las enseñanzas de Florence Scovel Shinn son una herramienta poderosa para la transformación personal. Los resultados son una manifestación de tu propia confianza y aplicación consciente. Usa esta sabiduría para crear tu abundancia,